veo, si me ven. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a este taller de Currículum 2026, Inteligencia Artificial, ATS y Entrevistas Laborales. Yo soy Griselda Ler, tutora de EDIS, de varios cursos de la institución hace varios años. Y bueno, en enero dimos un taller justamente de lo que es email. Y bueno, en función de eso y solicitado por el público, me pidieron este de currículum particularmente. Así que vamos a tratar de ver lo último que se ha visto en este tema de lo que se está solicitando más que nada en la cuestión laboral, cómo preparar los currículum. Vamos a hacer pequeñas prácticas con inteligencia artificial, así vemos algunos ejemplos. Bien, bueno, acá tienen el código QR para escanear si quieren ver más información después de mí, un poco de mi trayectoria y mi preparación. Vamos a avanzar entonces con lo que es el taller en sí. Me voy a acomodar ahí algunas cositas. Bien, ¿por qué mi currículum es ignorado si tengo la experiencia perfecta? ¿No es una frase interesante como para arrancar? Vamos a ver y notar actualmente que el mercado laboral cambió, que los currículum tradicionales que hacíamos antiguamente por lo menos en mi caso, eran 10, 15, 20 hojas con todos los certificados impresos detrás en una carpeta, ya no funcionan, ya no sirven más. Hay que tratar de simplificar justamente, de tratar de destacar al mismo tiempo, pero con menos información, en un máximo de 2 páginas se recomienda. Bien, vamos a ver que, perdón, necesitamos no solamente poner nuestra expertise, sino venderla de otra manera, básicamente. Bien, entonces, frente a estos algoritmos que tenemos, los sistemas ATS y la inteligencia artificial, vamos a ver cómo podemos incorporarlos para utilizarlos a nuestro favor. Bien, el objetivo de este taller es que aprendan en función del currículum que tengan a poder optimizarlo y adaptarlo a la búsqueda laboral o la estrategia que ustedes tengan para los nuevos procesos de selección. Vamos a ver un poco cómo funcionan los sistemas ATS, por qué se descartan la mayoría de los currículums, cómo adaptar el currículum para que sea legible por personas y por inteligencia artificial también. Vamos a ver el uso estratégico de inteligencia artificial para el currículum, cómo adaptar el perfil profesional, las postulaciones y todas esas cuestiones, y las claves para entrevistas laborales actuales, además de los errores que nos pueden llegar a dejar afuera en esta selección que se utiliza actualmente. Bien, esto es un poco la estructura del taller, el camino que vamos a hacer. Vamos a empezar con cómo se crea un currículum. Ya no vamos a empezar con qué poner en un currículum, igualmente vamos a ver modelos, idea y una base de cómo armarlo, pero vamos a hablar directamente de cómo crear un currículum híbrido. Bien. ¿Qué es híbrido? Vamos a ver un poco que sirva para robots y para humanos. Vamos a ver cómo dominar el SEO laboral, cómo usar la inteligencia artificial como un complemento, como una herramienta a nuestro favor, y cómo responder con el método STAR A, ¿bien? Que es algo nuevo también que se está implementando. Y evitar errores. Después, al finalizar lo que es el taller, vamos a hacer unas pequeñas actividades prácticas y una evaluación un poco de conocimientos para ver qué es lo que quedó de toda esta información ahí dando vuelta. ¿Bien? Bueno, en principio vamos a ver si el currículum está listo para hablar el idioma humano y el del robot, porque la selección pasa por sistemas ATS en principio, pero después está la entrevista laboral, que a veces es mitad automatizada a través de videoconferencias, como vamos a ver con inteligencia artificial, y también a veces también se complementa con la entrevista humana. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos unificar un poco estos criterios. Ahí están ingresando, así que paciencia, ir admitiendo. Ahí estamos, ahí se están uniendo. Bien, bárbaro. Bueno, bienvenidos ahí, recién arrancamos, así que están a tiempo. Estamos viendo acá justamente en principio esto de si el currículum está listo para hablar el idioma humano y el del robot, estábamos comentando. Vamos a ver un poco primero qué es una ATS para entender qué es y cómo funciona. Bien. Muchas de las siglas que vamos a ver provienen del inglés, en este caso es Applicant Tracking System, que es un software que actúa como un portero digital porque es el que va descartando básicamente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Es como un lugar donde van a parar todos los currículums, ¿no? Miles y cientos que se reciben, que son las postulaciones a un trabajo.
los lee en segundo y va decidiendo quién pasa a la mesa al reclutador humano, o sea, la entrevista humano, como decíamos recién. ¿Cómo funciona? Lo que hace es leer el currículum. Lo que va a buscar son palabras claves, habilidades, títulos, que ahora vamos a ver, que coincidan con la vacante o la postulación y le va asignando un puntaje. Bien. La mayoría la descarta ¿por qué? Primero, por invisibilidad técnica puede ser una. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros últimamente, si bien habíamos simplificado el tema del currículum, lo hacíamos de 2 o 3 páginas, pero le ponemos la fotito en 2 columnas, un diseño con colores y demás, muy bonito, pero totalmente ilegible para el robot, ¿bien? Para el ATS. Entonces esto hace que se confunda y no encuentre la información. Vamos a hacer justamente un ejemplo de esto. Bienvenidos ahí los que van ingresando. Por ahí voy a cortar un poquito porque estoy admitiendo. Cualquier cosita me escriben ahí por el chat. Bien, ahí me van apareciendo. Y voy admitiendo ahí. Bien. ¿Por qué se descarta entonces? Por el tema de la invisibilidad. Vamos a ver en la práctica qué pasa cuando no está bien el formato del currículum. Si está hecho en 2 columnas, lo que hace el ATS va leyendo de izquierda a derecha, como dice acá abajo. Lee de izquierda a derecha. Entonces, si se ponen 2 columnas, va a leer por ahí el nombre o la dirección, después empieza la cuestión profesional y mezcla los datos. Entonces no entiende, básicamente, no le encuentra sentido. Ese puede ser una de las primeras cuestiones por las cuales puede llegar a descartar el currículum. La segunda, la falta de coincidencia. Vamos a ver cómo podemos hacer para que tener palabras claves en nuestro currículum para que coincida y nos dé un puntaje alto y se destaque y nos diferencie del resto de los currículums. Bien, vamos a ver un poco esas cuestiones técnicas. Entonces, queda claro que es una ATS, básicamente es un programa, es un software, bien, que va leyendo los currículums y los va descartando. Vamos a ver acá un poquito gráficamente qué implica el tema este del ATS. ¿Está? A ver, acá me están pidiendo conexión. Voy a mandar ahí. Disculpen, hay un minuto. Están pidiendo conexión por otros lugares. Bueno, volviendo a la ATS, que ya tenemos en claro lo que es. Ahí tenemos una imagen un poco de lo que pasa, ¿no? Van llegando los miles de currículum aquí y se van descartando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea ATS friendly? ¿No? Que sea amigable, digamos. Primero, que el currículum pueda ser leído, interpretado y puntuado por el sistema. Para esto tenemos que hacerlo, digamos, estéticamente de determinada manera para que lo entienda. Segundo, esto, evitar mucho diseño, porque esto va a hacer que se pierda, ¿está? Entre otros, entre otra información, se va a mezclar un poco y se va, como decíamos, si están 2 columnas, se va a ir mezclando toda esa información. Y por ahí incluye, si incluimos palabras claves que el ATS pueda reconocer y nos asigne un buen puntaje, vamos a poder destacar. Entonces, el currículum visual atractivo, visualmente atractivo, es bueno para un humano, pero no para un ATS. ¿Tá? No quiere decir que sea feo, sino que hay que simplificarlo, simplemente. Vamos a ver después ahora cómo hacerlo a esto. ¿Está? Entonces, si lo hacemos muy bonito en 2 columnas y demás, con la fotito, los colores, se va a ver muy bien para una persona, pero no para un software. Entonces, básicamente vamos a ver cómo armarlo después y vamos a hacer, como les decía, un pequeño ejemplo con inteligencia artificial. Acá justamente usé 2 columnas. Imagínense que este fuera un currículum, ¿no? Acá vamos a ver ahora qué características tiene que tener ese currículum para que lo pueda leer este software. ¿Bien? Pero si esto fuera un currículum, el software leería estructura clara y estándar, uso estratégico, encabezado simple, experiencia laboral, términos exactos. ¿Se entiende? Si yo hago mi currículum en 2 columnas, se va a confundir. Por lo cual, lo ideal es hacerlo primero en una columna. Bien, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Encabezados simples, experiencia laboral, educación, habilidades, formación profesional, como ustedes quieran. Un orden cronológico o cronológico inverso generalmente se utiliza de lo más antiguo va abajo y lo más nuevo arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Lo más reciente va al inicio y lo más antiguo al final, pero bueno, que esté por lo menos con algún orden cronológico. Sin columnas múltiples, o sea, una sola columna,
ni cosas flotantes, iconos, dibujitos o cosas raras dando vuelta, porque no lo va a poder ver. Segundo, el diseño simple, sin tablas, sin gráficos, sin iconos ni barras de progreso, que queda muy bonito todo eso, pero como decimos, para un humano, no para un robot. Y usar tipografías simples, comunes como Arial, Calibri, Times New Roman, las clásicas que usamos toda la vida. ¿Bien? Son básicamente tipografías sans serif o con serif simple se llaman, que las puede leer fácilmente un software, digamos, ¿no? Entonces, texto alineado a la izquierda generalmente. ¿Está? Uso estratégico de palabras clave, que ahora vamos a ver cómo hacerlo y también ayudarnos con inteligencia artificial, usando los términos que piden en la oferta laboral. O sea, si en la oferta laboral piden diseñador gráfico, poner, está en el currículum diseñador gráfico. ¿Están? No poner licenciado en diseño gráfico, licenciado en diseño con mención en gráfica y demás. Tratar de ser lo más exacto posible que coincida, para que lo pueda relacionar el robot, que sea textual, diga, ¿no? Tecnologías, competencias, cargos, funciones reales. Esto, sin sinónimos creativos, por eso digo no poner por ahí un sinónimo de la postulación, sino poner el nombre exacto. ¿Bien? Y el formato correcto, generalmente en lo que yo siempre les digo es en PDF, que es simplemente agarrar el archivo de Word y guardar como PDF. ¿Bien? Si no, el archivo de Word directamente, formato simple con todas estas características que estamos viendo, y evitar cosas escaneadas o imágenes porque tampoco las va a poder reconocer. Está el software, que esté todo escrito básicamente. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver ejemplos y un montón de otras cosas, pero básicamente esto, no es que sea feo ni básico, sino que tiene que ser simple. Se llama un currículum estratégico. ¿Bien? Ahí tenemos el robotito que va analizando todas estas cositas y allá en el tachito de basura están todos los que van siendo rechazados. Bien, la idea es pasar los filtros automáticos y llegar a la entrevista humana, básicamente. Entonces, podemos trabajar en la práctica con dos versiones. Bien, hola Agustina, bienvenida. Ahí están llegando, ahí los estoy admitiendo. Si algunos tuvieron problemas técnicos con el ingreso del Zoom, fíjense en el Gmail o por ahí en correo no deseado o spam si les llegó, porque les llegó el link a la mayoría, por eso están recién ingresando muchos ahora. Está un poquito más tarde de la hora, pero bueno, no se preocupen. Igualmente vamos a repasar todos estos temas después. Entonces, decíamos, el currículum puede ser uno optimizado para el ATS y otro visual o de marca personal un poco más para web, para LinkedIn y para la entrevista humana, digamos. Entonces podemos hacer dos versiones. Eso sería lo ideal, digamos, como para, ahora les voy a mostrar después mi currículum, por ejemplo, y mi currículum optimizado para ATS. Y si no, otra opción es crear un currículum híbrido, que se llama, que es un poco que cumpla con ambas cosas. Acá tienen un mal ejemplo justamente que no sirve, que confunde al robot, como decíamos hoy, al software, al ATS, y un buen ejemplo que es algo simple de una columna con titulares, títulos, subtítulos y el material en lo importante, el contenido, en un formato de párrafo simple. Bien, entonces debe ser legible para la inteligencia artificial y estratégico para las personas al mismo tiempo. Para la inteligencia artificial, entonces decimos una sola columna, fuentes clásicas, Arial, Calibri, sans serif se llaman, básicas, y títulos claros. No podemos usar metáforas o sinónimos, cosas raras como mi camino. Vamos a poner experiencia laboral, formación profesional. ¿Bien? Y el SEO laboral se refiere a hacer un SEO laboral. El SEO es posicionarse de alguna manera laboralmente. Es copiar esto que decíamos hoy, los términos exactos de la postulación en el currículum. Bien, integrarlo de manera natural en el currículum, tratar de que no se note. Por eso tenemos que hacer un currículum para cada postulación, adaptarlo, ¿está? No un currículum para 1000 postulaciones y mandar el mismo, no sirve eso. Bien, entonces tengo que ver la postulación, tengo que tomarme el trabajo. Con inteligencia artificial lo podemos hacer muy rápido. Decirle que incluya de manera natural en mi currículum esos términos exactos, que serán 3, 4, 5 términos que pide la oferta laboral. Entonces ahí vamos a tener más posibilidad de quedar elegidos entre los currículums seleccionados. Bien. Para las personas, la regla de los 6 segundos. Los logros. Hay que ser en esto. La persona escanea el currículum 6, 7 segundos. ¿Está? No hay que decir qué hizo, sino lo que uno logró. ¿Está?
no trabajé en tal lugar, sino trabajé en tal lugar, pero logré que aumenten las ventas en un X% y demás. Llegué a las metas a las metas en menos de un mes, cuestiones así concretas de lo que se hizo. Acá abajo les puse un ejemplo, por ejemplo, en lugar de vendedor de seguros, poner, escribir, superar la meta de ventas en un 15% mensual mediante el uso de herramientas de análisis predictivo, etcétera, etcétera. Bien, perfeccionar un poquito, no hacerlo tan simple como se hacía antiguamente, sino hablar de metas, de objetivos, de resultados, más que nada. Bien. Y otra cosita importante que tienen que aprender a hacer es a trabajar con inteligencia artificial. Bien. Usarla como complemento, como herramienta, como un entrenador personal, como dice acá, que nos ayude. Tenemos que escribir, digamos, con nuestra voz. Le podemos decir, bueno, redactame un texto para decir esto, pero ese texto después lo tenemos que adaptar con nuestras palabras, porque después vamos a ir a la entrevista y no vamos a hablar de esa manera. ¿Está? Entonces, ojo con esas cuestiones. ¿Qué pasa hoy con muchos alumnos? Que los profesores nos damos cuenta por ahí, copian y pegan, y después si van al oral, obviamente no tienen ese léxico, no hablan de esa manera. Entonces, ojo con eso también, con las entrevistas después, porque el objetivo de todo esto es llegar a una entrevista. Entonces, optimizar LinkedIn también. Tenemos que ver también que lo que ponemos en el currículum coincida con LinkedIn. Después les voy a mostrar un poco esas cuestiones. En LinkedIn también tenemos, LinkedIn o LinkedIn en realidad se pronuncia, tenemos que tener también cargado el currículum y tiene que coincidir lo que dice en LinkedIn con el currículum, porque sabemos que los reclutadores miran mucho LinkedIn y las redes sociales en general. Entonces lo que decimos tiene que coincidir con lo que dice en el currículum, lo que dice en las redes sociales y en LinkedIn. Podemos usar ChatGPT o Gemini también analizar el perfil, mejorar un poco las palabras clave. Eso yo lo hice hace poco todo el tiempo uno está mejorando la foto de perfil, las palabras claves, con inteligencia artificial nos ayudamos bastante con estas cuestiones. Y eso optimiza el perfil y uno se da cuenta porque empieza a tener más vistas, más visualizaciones, más conexiones. Entonces eso es muy importante. Es un trabajo de hormiga, pero bueno, paciencia que con el tiempo da resultado. ¿Bien? Análisis de encaje. Se llama esto cuando uno puede poner en la inteligencia artificial el currículum en la postulación, ¿no? Y le decimos, bueno, decime qué tanto encajo en este puesto, qué palabras clave me faltan, cuál es el error. Entonces la inteligencia nos va a ayudar y nos va a decir, bueno, falta que incorpores este texto, te falta esto para que esto coincida, ¿no? Para sumar más puntaje y para ayudarnos a integrar también un poco esas palabras clave en nuestro currículum de manera natural. ¿Está? Eso también es importante. Entonces el 1 al 10 va a decir, bueno, tenés un encaje del 7, del 6, del 8, y ahí vamos a saber que tenemos que mejorar algunas cosas y qué cosas tenemos que mejorar. Y la identidad de carrera, también podemos usar la inteligencia para descubrir habilidades transferibles. ¿Esto qué quiere decir? Hace poco encontré algo muy interesante. Voy a buscar en LinkedIn para explicar, para mostrarles un poquito y para después este, contarles. Por ejemplo, yo soy profesora y docente hace más de 25 años, pero encontré una manera en que decían esto de manera justamente más interesantes. Justamente es una forma de venderse. Esto se llama identidad de carrera o marca personal. Fíjense, decía, en lugar de decir soy profesora, decía diseñadora de experiencias de aprendizaje. Fíjense si nos suena mucho mejor y no vende más. Eso quiere decir identidad de carrera. Un poco de descubrir estas habilidades transferibles, decirlas en una frase poderosa. No es lo mismo decir soy profesora, soy docente, que decir soy diseñadora de experiencias de aprendizaje. ¿Está? Suena mejor, vende más. Hay que ser un poquito más comercial en esto también. Bueno, acá está un poco esto de lo que les contaba, el tema del encaje, un poco cómo usar con la inteligencia artificial. Entramos a ChatGPT o a Gemini, cargamos los archivos, cargamos el currículum, pues pegamos el texto de la oferta laboral, le preguntamos qué tanto encajo, qué palabras clave me faltan, o mejorame directamente el currículum para este puesto, también le podemos decir. La inteligencia va a hacer un análisis y nos va a dar una respuesta así, por ejemplo. Tu encaje es de 7-10, te faltan estas palabras clave, gira, análisis predictivo o lo que fuere, ¿no? En caso que fuera para un programador, por ejemplo. Entonces, esto tiene que ver de cómo usar la inteligencia artificial en lo laboral. Después tenemos el tema de las entrevistas actuales. Van a ver, porque se está usando mucho actualmente, el tema de que les van a pedir un video grabado contando su experiencia, su historia, su trayectoria o lo que fuere. La excusa no es el video, la excusa justamente sí es el video en sí, porque ese video
después lo va a analizar una inteligencia artificial. Y va a analizar desde la seguridad con la que hablamos, el tono de voz y un montón de otras cosas más. Entonces, ojo con esas cuestiones. Vamos a hablar ahí después un poquito de esto. Pero primero vamos a hablar un poco de cuáles son los filtros y las competencias. O sea, todo lo que se usa actualmente va a estar mezclado un poco con el ATS en principio para descartar, separar los currículum que sí encajan y los que no, con la postulación, los que tienen más puntaje, digamos, por un lado, que serían los filtros automáticos. Después, los criterios por competencia y la evaluación humana. Es una mezcla de todo esto. Después vamos a, finalmente, si llegamos a la entrevista. ¿Está? Entonces, cuando llegamos a la entrevista, no solamente es responder correctamente, sino dar un extra. Para eso vamos a usar lo que se llama el método STAR más A, que ahora lo vamos a describir en la próxima diapositiva de qué se trata. Que es muy interesante si uno se acostumbra. Yo acá les puse algunas preguntas frecuentes y ahora vamos a ver cuáles podrían ser las respuestas a esas preguntas frecuentes. ¿Bien? Por ejemplo, contame una situación concreta donde resolviste un problema. Entonces ahí demostramos nuestra habilidad de adaptación, de resolución y demás. ¿Cómo tomás decisiones bajo presión? Que es algo muy difícil también de responder. ¿Qué herramientas usamos en nuestro trabajo diario? Bien, que pueden ser, bueno, acá vamos a hablar un poco después de lo que son las hard skills, que es la cuestión técnica, las habilidades duras que se dice, y las soft skills, que son las habilidades blandas, que es lo que más se está buscando actualmente también. Más allá de lo que uno sabe, por ahí interesa más que uno pueda trabajar en equipo, adaptarse y otras cuestiones interesantes. Entonces, ¿cómo te actualizas profesionalmente y qué resultados lograste en tu último rol? Bien. También pueden preguntar por qué querés dejar tu puesto actual, por ejemplo. Entonces, nunca quejarse, obviamente, del jefe y del trabajo anterior, sino ahí podemos decir que estamos buscando mejoras profesionales, mejoras laborales u otras cuestiones similares. Bien. Vamos a ver un poco cómo responder estas preguntas. Acá yo les hice bien toda la respuesta armada con el sistema STAR más A. Contame una situación concreta donde resolviste un problema. Primero la S de situación. En mi último rol o en mi último trabajo, detectamos que un proyecto estaba retrasado y el cliente comenzaba a manifestar insatisfacción por demora en las entregas. Esa es la situación, la S. La T, la tarea. ¿Cuál era mi tarea o mi responsabilidad? Identificar el origen de ese retraso, reorganizar el flujo de trabajo para cumplir con el plazo. Básicamente organizar un poco la logística sería. Después tenemos la A, que es de acción. ¿Qué acción, a partir de esa responsabilidad, de esa tarea, realizamos, ¿no? Para resolver esa situación. Analizamos el proceso, detectamos cuellos de botella, propuso un esquema de revisión por etapas, etcétera. Y el resultado finalmente es que se logró reducir los tiempos de entrega en un 30%. Y el cliente pudo renovar el servicio porque no hubo penalización contractual, porque muchas veces hay limitaciones en cuanto a si no cumplimos con determinada cuestión, hay multas o penalizaciones. Bien, ese sería la R de STAR. Después se le suma el más A, es el aprendizaje. Y también se le puede sumar lo que se llama el AI o el Artificial Intelligence, que sería se mide también lo que es el uso de la inteligencia artificial. Actualmente se está midiendo eso también. Si hay algún uso de la inteligencia artificial como herramienta o complementaria en el trabajo. Entonces, el aprendizaje, ¿qué se aprendió? Que la claridad en los roles y procesos es clave para evitar retrabajos o rehacer lo mismo y que pequeñas mejoras operativas generan impactos significativos en resultados. Lo podemos decir más simple también, básicamente, que si cada uno cumple su rol en tiempo y forma, esa mejora operativa, se mejora toda la logística de la operación y se puede llegar a un resultado, digamos, importante, ¿no? Esto está dicho en palabras complicadas, pero se entiende, ¿no? Eso sería un ejemplo, acá les preparé otro. ¿Cómo tomas decisiones bajo presión? Esto también es importante saber cómo responder, ¿no? Por ejemplo, en un cierre de proyecto con fecha límite inamovible surgió un cambio inesperado solicitado por el cliente. Tarea. Debía evaluar si era viable sin comprometer esto de la calidad y el plazo para el cliente, ¿no? ¿Cuál fue la acción? ¿Qué es lo que uno hace cuando pasan estas cosas? Por ejemplo, en cuanto a lo que es diseño, yo soy diseñadora gráfica también, muchas veces nos piden cambios y cosas y bueno, hay que ahí acordar un poco con el cliente y ver si se puede o no, o bajo qué resultado se va a obtener, porque quizás el resultado no va a ser de excelencia, va a ser un resultado
por ahí más mediocre, pero bueno, se va a llegar al plazo y se va a cumplir con el objetivo. Entonces, la acción es evaluar esas cuestiones. Acá se priorizaron el impacto, la urgencia y los recursos. Entonces, analizó el alcance real del cambio, estimó los tiempos con el equipo y propuso una solución intermedia viable. Está esto que yo les decía, por ahí no se va a lograr la excelencia que se pretendía, pero se cumple. ¿Bien? Y el resultado, bueno, se incorporó el ajuste crítico sin afectar la entrega final, el cliente valoró la capacidad de respuesta y la comunicación. Siempre que le comuniquemos al cliente, que haya una interacción ahí, eso es importante, aclararle, mira, voy a hacer lo posible, pero en lugar de esto, se valorará esto. ¿Está? Que quede claro eso. Entonces ahí generalmente no va a haber problemas. Y el aprendizaje, bueno, confirmé que bajo presión es clave desacelerar el análisis, priorizar y comunicar decisiones. ¿Está? Eso también es importante. Entonces, un ejemplo de cómo podrían responder, lo pueden simplificar obviamente, bajo presión. Entonces, ese sería un primer punto. Segundo punto, los filtros automáticos antes y después de la entrevista. Antes de la entrevista, cuando nosotros enviamos el currículum a la postulación, lo va a leer el ATS, ¿bien? Y la inteligencia artificial, como dice acá, ¿bien? Después tenemos durante la entrevista formularios, test, ¿tá? Otras cuestiones intermedias. Y después tenemos la entrevista, que puede ser también una comparación a través de un software, ¿no? De candidatos. ¿Qué se evalúa? Primero, coherencia, como les decía, entre el currículum, LinkedIn y lo que digo. ¿Tá? Si yo digo que en tal año trabajé en tal lugar, en LinkedIn, en el currículum, tiene que decir lo mismo, tiene que coincidir. ¿Tá? Por eso, si me piden un video, lo ideal es guiarme con mi currículum o con LinkedIn a la vista para que no se me escape alguna fecha o algo sin querer. No es que uno esté mintiendo, pero por ahí son muchos los trabajos que uno tuvo. Yo trabajé en muchos lugares, por ejemplo, y por ahí uno se puede confundir. ¿Está? Uso de palabras clave profesionales también. Eso ya lo dijimos, que las palabras de la postulación estén también en el currículum. Claridad en la descripción de las funciones, de lo que hacemos, de lo que hicimos. Y el nivel de concreción, estos datos, ejemplo y resultado, el método STAR. ¿Está? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo la resolví? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Bien? Eso sería un poco lo que tenemos que tener en cuenta y que se evalúa automáticamente. Acá tenemos, bueno, les puse acá una imagen justamente hablando un poquito de estas cuestiones. Y el tema de las competencias, que ahora vamos a hablar también un poco de eso. El punto 3 son las evaluaciones por competencias. Bien, la evaluación por competencias quiere decir que la empresa evalúa no solamente cómo uno trabaja y no solamente lo que uno sabe, sino también otras cuestiones que se llaman las soft skills, ¿tá? Generalmente. La comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad y el trabajo en equipo es fundamental. Yo que trabajo mucho en instituciones, en diversas instituciones hace muchos años, utilizo mucho esto, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la autonomía, o sea, yo voy con el problema resuelto o por lo menos con una posible solución o sugerencia o me adelanto. Eso es algo muy positivo que es bien visto, por lo menos me ha funcionado bastante a mí. Y aparte, bueno, el uso de herramientas digitales, obviamente. Manejo básico de computadora, incorporar algo básico, aunque sea inteligencia artificial hoy en día, es importante. Entonces, todo lo que no está en el currículum o no lo podemos explicar, no va a tener puntaje. ¿Bien? Entonces, tengo que explicar dónde trabajé, qué hice y qué resultado obtuve. ¿Bien? Por ejemplo, tuve 50 alumnos, de los cuales 45 promocionaron la materia. Supongamos, sería como un logro o algo positivo visto. ¿Está? Un ejemplo muy básico. Finalmente, responder con STAR, esto que vimos. Las entrevistas actualmente no solamente es pasamos el ATS y la inteligencia artificial y vamos a la entrevista humana, sino que también por ahí de manera intermedia se puede pedir el videito este, que también lo analiza una inteligencia artificial, pero también se evalúa lo que es el comportamiento y la tecnología. Esto es la entrevista asincrónica que se llama, que nos van a pedir el videito y la inteligencia artificial va a analizar el tono de voz y las palabras clave. Bien, antes, y eso sería otro filtro intermedio. Entonces tenemos que hablar con seguridad, podemos practicar, repasar. Es bueno en esta situación haber estudiado oratoria. Si soy muy tímido, me cuesta. No es cuestión de ser extrovertido, pero sí ser firme al hablar. Bien, y claro, podemos practicar, podemos ensayar, nos podemos hacer un pequeño discurso.
Está como para darnos más seguridad, no ponernos nerviosos en ese momento y trastabillar en las palabras y demás en ese video. Bien, entonces, ojo con esto de las entrevistas asincrónicas, que ya me han comentado varios que los están pidiendo bastante. Y el método STAR más A, situación, tarea, acción, resultado, más la de aprendizaje, como decíamos recién, y a veces también la inteligencia artificial. Se pide lo que se llama IA Fluency, que es el manejo o la fluidez al manejar inteligencia artificial. Se está pidiendo eso también bastante hoy en día. Por eso les recomiendo cursos de lo que sea que incorpore inteligencia artificial. Es importante hoy en día porque lo están pidiendo. Cuando pregunten por un problema, responder siempre con desglosarlo en estas partes, digamos. Situación, tarea, acción, resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Y qué pasó? ¿Y qué resultado tuve, digamos, finalmente? Y bueno, ¿y qué aprendí de esa situación? ¿No? Por ejemplo, tuve un problema con un cliente, me ayudé con la inteligencia artificial a redactar un texto para hablar diplomáticamente y explicarle la situación y logré una buena devolución de cliente y que finalmente concretara la compra del producto o servicio. ¿Está? Entonces ahí aprendí que el uso de la inteligencia artificial es algo positivo para mi vida o para mí que me cuesta redactar textos o hacerlo de manera coherente, digamos, ¿no? O hablar de manera correcta o diplomática, que a veces cuesta un poco eso. Entonces estas cuestiones son importantes de tratar. Bueno, acá tienen justamente el ejemplo de no es voy yo y presento mi currículum, sino que tengo que demostrar los logros, porcentajes, tratar de medir las cosas. ¿Están? Por ejemplo, acá hay un ejemplo que les puse. Había una baja en ventas, implementé un chatbot básico, y eso me pasó con un cliente. Esto sería la situación y la tarea, ¿no? La acción sería implementar el chatbot y las ventas subieron un 20%. Ese sería el resultado, que es lo que más o menos les comentaba recién. Aprendí a integrar inteligencia artificial para optimizar la atención al cliente. ¿Está? Entonces, esto es importante porque esto me pasó justamente en una institución, un cliente, ¿no? Al cual le hice la página web y demás, incorporaron el tema del chatbot para WhatsApp. Justamente la idea era liberarle de tareas a los empleados, porque si no tenían que estar ellos respondiendo. Se incorporó, por ejemplo, en la página web lo que es el chatbot, entonces cuando el cliente hace clic en el loguito de WhatsApp, va directo a este chatbot. ¿Bien? Y el chatbot le responde o le da opciones ya donde va minimizando las preguntas. En la página web también se puso lo que es, por ejemplo, las respuestas, las preguntas frecuentes en diferentes áreas del sitio y también un formulario básico para consultas generales. Entonces, todo eso hace que se minimice el trabajo, por ejemplo, del empleado, se libera un poco la carga al empleado. Bien, eso también sería un ejemplo de una situación y un resultado. Bien, entonces, errores. ¿Cuáles son los errores comunes que tenemos que tratar que evitar, digamos, ¿tá? Y que nos pueden llegar a dejar afuera de todo esto? Primero, el currículum es muy lindo, se ve muy bien, está en dos columnas, muy bonito, pero no lo puede leer el robot, el ATS, ¿bien? El software este. Primero, una sola columna. Faltan palabras clave. Por ahí pongo metáforas o palabras o sinónimos que no entiende, ¿está? Títulos creativos, esto de mi camino en lugar de formación profesional, experiencia laboral. Hay que ser concreto, directo y volver a lo simple. La experiencia mal jerarquizada también, por ahí no está en orden cronológico, no está en un orden de importancia relevante, ¿está? Y usar el mismo currículum para todas las búsquedas. Eso también es otro error grave. Acá otras cositas importantes, otras red flags que se llaman, está las inconsistencias entre el currículum y lo que dice en LinkedIn o en mis redes sociales. El correo no profesional. ¿Cuál sería el correo no profesional, por ejemplo? Bien, el ATS lo explicamos al inicio. Es Application Tracking System, es un software, ¿bien? Que es el que descarta los currículums si no cumplen con estas cuestiones. ¿Bien? Ahí estaban preguntando. El correo no profesional es aquel que dice pipi1986@gmail.com. Evitar eso. Eso siempre se los digo, se los dije también en el taller anterior donde justamente vimos cómo enviar un mail para una postulación. Bien, de ahí surgió esta duda y este pedido de que hagamos también un taller sobre currículum y ATS y todo esto, lo nuevo, digamos, que se está utilizando. Traten de usar un correo o háganse uno laboral,
tengan su correo personal, que podría ser este pipi1986, pero háganse uno laboral, que diga su nombre y su apellido, @gmail, en lo posible. ¿Bien? Eso sería lo ideal. Y no hacer un currículum genérico que voy a disparar o tirar para todas las empresas el mismo currículum. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones va a hacer que evitemos que nos descarten por lo menos en principio. Después, en la entrevista, que es la parte más difícil, que también vamos a ver que podemos practicar un poco con la inteligencia artificial. ¿Tá? Primero, respuestas vagas. Hice todo un poco, estuve acá y allá, me mudé mucho. Respuestas vagas. No saber explicar qué herramientas usamos. Bien. Por ejemplo, uso inteligencia artificial generativa para determinada cuestión, gráfica, etcétera, etcétera. Uso, no sé, ofimática. Tratar de hablar correctamente y de explicar para qué uso cada cosa en lo cotidiano. Bien. Y contradicciones entre el currículum y lo que digo. Por eso digo, tiene que ser coherente. Lo que digo, lo que figura en el currículum, lo que está en LinkedIn y en las redes sociales. Tienen que decir lo mismo en todos. Improvisar, sin estructura. ¿Tá? Por eso es ideal tener el currículum adelante y ir en un orden. ¿No? Por ejemplo, podemos hacer como una introducción general, un perfil profesional, como un resumen de quiénes somos y qué hacemos. Y después empezar a describir qué estudiamos, cuál es nuestra experiencia y demás. ¿Está? Eso también es importante tenerlo en claro. Por eso es importante practicar, no ir sin preparación, sobre todo a la entrevista, ¿no? Que por ahí es la más difícil, la entrevista humana, ¿no? Entonces, errores estratégicos. No adaptar el currículum a cada postulación, como dijimos al principio. Tomo el currículum, tomo la postulación con la inteligencia artificial y le digo que me diga qué palabras clave me pueden llegar a faltar para que no me descarten. O qué puntaje tengo de encaje, como veíamos al principio, para que me dé un puntaje 5/10, 7/10, y qué puedo mejorar o qué tengo que mejorar o qué palabras clave debo incorporar para esa postulación específica. Entonces, básicamente hay que armar un currículum para cada postulación, aunque lleve más trabajo, es un trabajo de hormiga, como les digo, pero chiquitito que vamos haciendo, pero ya nos queda listo en última instancia para otras postulaciones similares, nos puede llegar a quedar y podemos hacer en una carpeta diferentes currículum para distintas postulaciones. Pero es importante adaptarlo porque si pasa por este sistema del ATS, que acá les puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería algo así, ¿no? El currículum, el ATS sería como el cerebro que va clasificando cuáles son los que van quedando. Bien, entonces es importante eso. Después, no preparar la entrevista según el puesto. Acá siempre hay que stalkear, como se dice, a la empresa. Cuando yo me voy a postular para un puesto, yo lo hago particularmente desde siempre, ya antes de saber todo esto. ¿Yo qué hacía? Veía la institución donde quería trabajar, investigaba dónde quedaba, si me servía, si me convenía, si tomaba un colectivo, dos colectivos, eh, el edificio, la cultura empresarial, veía las redes sociales, la página web, investigaba la empresa. Finalmente, generalmente de la página web sacaba el mail y enviaba mi currículum. Bien, también tenía que estudiar, tengo que estudiar qué carreras dan, por ejemplo, para ver si yo puedo postularme para futura profesora, supongamos. Bien, entonces uno tiene que investigar a la empresa. Eso también es importante. La empresa no solo nos investiga a nosotros, sino nosotros investigar a la empresa antes de postularme, prepararme, saber quiénes son, con quién voy a hablar en la entrevista, ¿no? Preparar un poco todo eso. Pensar que la inteligencia artificial no importa. Mínimamente, hoy en día les recomiendo manejar ChatGPT y Gemini, que lo tienen en el celular, empezar a jugar, a usarlo para cuestiones básicas como redactar un texto para WhatsApp, para un copy para las redes sociales, está un discurso que nos ayude en cosas básicas, cotidianas, empezar a incorporar. ¿Bien? Y creer que la experiencia habla sola, o sea, decirnos, bueno, yo soy esta y ya está, ¿viste? Me tenés que contratar, creérmela, digamos, básicamente. No, tengo que saber venderme, tengo que saber venderme, porque hay muchos profesores igual que yo y me tengo que destacar entre esos profesores. ¿Qué es lo que me destaca? Con eso también me puedo ayudar con la inteligencia artificial. Le puedo decir ¿cuál es mi diferenciador, por ejemplo? Bien, por ejemplo, la pedagogía humana, el trato personalizado con el alumno, el uso de inteligencia artificial para mejorar el trabajo por proyectos, pongámosle, por ejemplo. Cuestiones así son importantes y me diferencian de otro que no lo usa o no hace eso. Bien, entonces ahí es donde se notan esas cuestiones.
Eso también para tenerlo en cuenta. Otros errores. Bueno, esto que decíamos, las inconsistencias. Si en el currículum dice una fecha y en LinkedIn otra, ahí hay una red flag que se dice, una llamada de atención, porque falta honestidad, ¿no? Coherencia. Que puede ser sin querer, que nos equivocamos, nos confundimos, pero es importante ver el currículum, ver LinkedIn y que diga lo mismo, y que nosotros digamos lo mismo también. ¿Bien? Correos poco profesionales, por ejemplo, este como soy el mejor, está, falta de seriedad. Eso también lo filtran los algoritmos, este software, ¿está? Así que tengamos en cuenta eso. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, es crearse un Gmail o un Hotmail o lo que ustedes quieran, pero que sea laboral con su nombre y su apellido. ¿Bien? Y un currículum todoterreno que le mando a todas las empresas lo mismo. ¿Está? Sin adaptarlo ni nada. Esto va a hacer que el ATS no nos encuentre, digamos, no nos diferencie de otros. Va a ser algo genérico que va a pasar de largo. ¿Está? No nos va a detectar, no le va a dar importancia. O nos va a dar bajo puntaje. Entonces, este software que es el ATS es importante tenerlo en cuenta. Entonces, otra cosa que hablamos también cuando vimos el taller de mail, no ponerle un nombre de archivo genérico. Por ejemplo, CB2. Lo ideal es ponerle CB, currículum vitae y el nombre y el apellido, por ejemplo. O le pueden poner 26, yo le agrego el número 26 para saber yo también que está actualizado, a qué año, porque todo el tiempo tienen que actualizarlo. Gráficos y tablas y cosas bonitas, palabras clave, no cuantificar los logros, tratar de decir porcentajes o medir de alguna manera, ¿bien? Y el perfil de LinkedIn que esté desactualizado. Eso es un filtro automático, errores que va a hacer que la ATS no nos detecte, no nos encuentre y pasemos para el descarte, digamos, básicamente. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto que estamos viendo? Como resumen, igual ahora vamos a seguir viendo otras cositas y vamos a hacer unas prácticas que no es quien tiene más experiencia, sino quien se vende mejor, básicamente, quien comunica mejor su valor. Por eso les digo, hay que saber venderse actualmente. Estamos en redes sociales, estamos compitiendo constantemente. Yo a mis alumnos todo el tiempo les digo, tienen que hacer show. No es que vamos a hacer show por cada cosa, pero bueno, hacen un curso de 3, 4 meses, bueno, hacen show en las redes, etiquetan, muestran lo que hicieron. Eso no es algo negativo ni egocéntrico. Hoy en día es la única manera que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Está que las empresas lo vean, que usemos palabras clave o los hashtags. Los hashtags son básicamente palabras clave que hoy en día Instagram las bajó a 5 solamente, antes podíamos poner 20 si queríamos. Y eso es algo negativo también, hay que tener cuidado esas 5 palabras clave que elegimos, justamente que sean relevantes. Entonces son pequeñas acciones que hacen que la gente nos vea, nos encuentre, que le aparezcan nuestras publicidades o que aparezcamos en las redes sociales. Entonces, no es que yo tenga más experiencia, porque tengo 25 años, sé más que otros. Quizá otros en menos tiempo saben mucho más que yo, pero yo me sé vender mejor, sé comunicar mejor mi valor. Entonces, tanto los ATS, el software como las personas lo van a poder ver mejor. ¿Bien? Bueno, vamos a la parte más divertida ahora. Vamos a algunas actividades prácticas. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes con su currículum? ¿Bien? A ver, acá me están preguntando qué es lo que piden hoy en día. Bueno, todo esto justamente que estamos hablando. Tener en cuenta todo esto en el currículum. Acá me preguntan, estoy cursando quinto año y me gusta desarrollo web. Cursos de diseño gráfico, bueno, acá tienen de todo. Bueno, en Edis tienen de todo, justamente. Tienen introducción a la inteligencia artificial, tienen Excel inteligente, tienen introducción a Excel con inteligencia artificial, tienen también lo que es diseño gráfico, eso lo doy yo también, diseño gráfico digital. Tienen computación también computación para oficina, también con inteligencia. Este año, todos los cursos que arrancan a partir de marzo, novedad les cuento, van todos con inteligencia artificial incorporada. Estamos justamente adaptando todos los programas de todos los cursos. No hay problema, Agustina, estoy leyendo y voy respondiendo. Adaptando todo esto a esta nueva realidad que es con inteligencia artificial. En mi caso me tocó adaptar, por ejemplo, Excel avanzado con inteligencia artificial, introducción a Excel con inteligencia artificial, diseño gráfico digital con inteligencia, porque se puede usar en todo. Van a ver que es así y computación para oficinas con inteligencia artificial. Porque hoy en día podemos ayudarnos desde Windows, Internet, que está todo incorporado ya a inteligencia artificial,
está con todas estas herramientas, porque son complementos, no nos van a reemplazar. Eso también es algo que tienen que tener en claro, menos en lo que es gráfica, lo que es diseño gráfico y demás, y lo que es la creatividad. Entonces, eso está todo en Edis, tienen todos los cursos. Pues consulten después, fíjense en la página, está Edis Educativa. Y ahí tienen todos. Y los que están en Club Edis tienen descuentos y tienen muchos cursos autogestionables también para aprovechar todo esto de la inteligencia artificial, para que no se queden atrás sobre todo, porque eso mínimo en el currículum tienen que mencionarlo y haberlo usado alguna vez. Esto, por ejemplo, yo me ayudo mucho en el armado de estos talleres con inteligencia artificial. Trato de juntar información, detectar cuál es la información relevante, simplificarla, sintetizarla. Todo esto que nosotros lo vemos en una hora, a mí me llevó varios días armarlo. Esta imagen que me encantó se llama estilo pizarra y yo le dije que me arme este texto estilo pizarra. Entonces, para ustedes es mucho más gráfico, más bonito, vende más y se entiende más fácil. Es más didáctico, es más pedagógico. Por ejemplo, acá ustedes ven, fíjense qué lindo que lo armó. Una pizarra como si fuera un pizarrón, acá tienen los fibrones, ¿ven? Y me armó. Ustedes pueden tomar el currículum, volviendo al tema, que tienen en Word, lo pueden copiar y pegar como un texto. Lo copian y lo pegan en el bloc de notas de Windows y fíjense cómo se ve. ¿Está? ¿Cuál es el objetivo? Ver si la información está desorganizada. Porque si están en dos columnas y lo copian y lo pegan, va a ser un desastre. Si hay palabras clave y si desaparecen cosas, porque al sacarle el formato, así lo va a ver el robot básicamente, como un bloc de notas. Entonces lo tienen que copiar y pegar. Y si la mezcla las columnas, si tienen dos columnas, va a mezclarlo de esta columna con esta columna. Va a ser un desastre. Entonces, si no es legible, el software no lo va a ver. ¿Está? Básicamente. Entonces, eso es como una prueba que pueden hacer para ver si esto es realmente, si lo va a poder ver este software. ¿Está? Eso también es interesante para que lo tengan en cuenta. Bien. Después, esto sería una actividad para que ustedes hagan. Después, si hay tiempo, las hacemos, pero no creo que lleguemos. Otra cosa que pueden hacer, ver la postulación, cuáles son las palabras clave. ¿Está? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver la oferta de empleo, le pueden sacar una captura de pantalla, la inteligencia artificial les puede extraer el texto de una imagen también, o puede leer la captura de pantalla también, lo cual también es muy interesante. Va a identificar cuáles son las palabras clave, ¿está? Y lo va a dividir en cuáles son los críticos, los obligatorios sí o sí, por ejemplo, habilidades técnicas, certificaciones que pidan, y los importantes, metodologías, herramientas y otras cuestiones. ¿Cuál es el objetivo final? Incorporar estas palabras clave en el currículum. Entonces, si yo saco la postulación, estas palabras clave y las incorporo, voy a tener más posibilidades. Entonces, acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, si pide project management, que se usa mucho, si yo le pongo coordinación o un sinónimo, esto va a estar mal. Pero si pongo project management, así tal cual me lo pide, el ATS lo va a ver y me va a poner como bien y me va a dar un puntaje. ¿Bien? Entonces eso también es ingeniería inversa, se llama, o sea, al revés. Como les digo, tienen que analizar la postulación y analizar la empresa y ver las palabras clave. Entonces, incorporarlo en su currículum. Otra cosa que pueden hacer, esto del método STAR, que es cuestión de acostumbrarse a usarlo. Lo pueden empezar a incorporar de a poco. Comunicar impacto y fluidez tecnológica, por eso IA Fluency se refiere a esto, de tener fluidez con la inteligencia artificial aparte de la tecnología. Mínimamente hoy en día tienen que tener, ya no piden solo el secundario, sino cursos, no piden tampoco tanto título, sino que sepan hacer cosas y que hayan hecho cursos tecnológicos. Computación para oficina, algún curso de inteligencia artificial, Excel, mínimo como para poder postularme hoy en día. Bien, si no es como que no voy a existir. ¿Está? Es así. Y el tema de e-affluency, que es lo que les decía yo, la fluidez en el manejo de la inteligencia, también se está midiendo mucho. Yo el año pasado hice también un curso de posgrado de inteligencia artificial en educación. También está la cuestión legal, hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero empezar a usarla básico, aunque sea básico, para redacción es fundamental. ¿Bien? ¿Cuál es la actividad? Empezar a ver todas las cosas que hicimos y transformarlo en algo medible, que podamos mostrar. Entonces, por ejemplo, hice atención al cliente. ¿Está? Supongamos. En lugar de poner eso así genéricamente, vamos a ver cómo lo podemos transformar en algo medible con el método STAR. Bien, el contexto de la situación, cuál fue la tarea o el desafío, qué acción realicé, cuál fue el resultado y cuál fue el aprendizaje. Entonces, en lugar de decir hice atención al cliente, puedo decir trabajé en atención al cliente
y aumenté las ventas en un 22% mediante un análisis predictivo con inteligencia artificial para identificar clientes potenciales. Bien, o mejoré la relación con los clientes al responder rápidamente con un chatbot que puse en la página web, por ejemplo. Bien, eso sería medible, mejoró la satisfacción del usuario. ¿Está? Eso sería una manera de explicar y de cuantificar una acción que yo realicé. ¿Bien? Bueno, después el tema del match score, que podemos hacer como un ejemplo, que es esto de el tema del encaje que decíamos hoy, de poner nuestro currículum con la postulación. ¿Bien? Como dice acá, el currículum con la postulación. Decirle, este sería el prompt, la instrucción que yo le voy a dar al ChatGPT o a Gemini. Calcular mi nivel de encaje del 1 al 10 para este puesto e identificar qué palabras clave me faltan. Eso es algo que también nos podemos ayudar y es muy fácil de hacer con la inteligencia artificial. Bien. Por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial como Gemini, como ChatGPT o lo que quieran. Y acá me va a dar un resultado 7 de 10 y me va a decir también cuáles son las palabras clave. ¿Está? Que me faltan. Esto es importante para ajustar la narrativa, incorporar al currículum de manera natural estas competencias. Bien. En LinkedIn, por ejemplo, ahí si uno paga, ¿no? Obviamente, como muchas cosas en la vida, tiene la parte de empleos. Cuando uno va a las solicitudes de empleos en LinkedIn, hay una parte donde dice, por ejemplo, en esto entran tus habilidades, 3 de 10 habilidades que tenés van acorde a tu currículum, ¿no? A este puesto. Como que uno se puede postular. Si uno paga, le dice más exactamente, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante también. Adaptarlo para que veamos, nos vean un poquito más. Vamos a algunas preguntas frecuentes, a ver qué les quedó de todo esto. Ahora me responden ustedes por el chat o si quieren habilitar el micrófono. ¿Qué es una ATS? Que justamente preguntaba Agustín hace un rato. A ver, ¿qué es una ATS? ¿Qué les quedó? ¿De qué es una ATS y cuál es la importancia? A ver, díganme por el chat o hablen si quieren. A ver qué les quedó de qué es una ATS. Ahora ya saben qué es. Un robot, un software básicamente, un lenguaje, un algoritmo se llama, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que actualmente se usa como un filtro que nos va a ir descartando? Entonces es importante entender cómo funciona para poder pasar esos filtros. ¿Bien? ¿Esto quiere decir que me rechaza un robot automáticamente? No necesariamente si lo hacemos bien, como dijimos. ¿Bien? ¿Qué era lo que funcionaba con el ATS? ¿El diseño creativo o el diseño simple? A ver, ahí les dejo para que ustedes me respondan. Tienen ayuda acá en la imagen también, generada con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que funcionaba? Yo podía hacer muchas columnas, fotitos, colores y demás, o algo simple de una columna. ¿Qué es lo que... Exacto, el diseño simple. Bien, ahí vamos. Bien, muy bien. ¿Y cuál es el mejor formato? ¿PDF o el de Word? En realidad pueden servir los dos, ¿no? Acá, claro, porque acá tienen el tilde en el PDF, pero PDF siempre es mejor. ¿Por qué? Porque el PDF es como una imagen estática, no se mueven los elementos y obviamente si lo hacemos de una columna simple va a ser más legible también. Pueden funcionar los dos. Pueden decir o pueden llegar a pedir en la postulación que envíen el archivo de determinada manera por allí. Cuando uno carga el currículum les dice los formatos en que uno los puede cargar. ¿Bien? Muy bien, ahí Sara, Mari, Darío van respondiendo muy bien. Muy bien la evaluación. Estamos haciendo evaluación de conocimiento a ver qué les queda. ¿Cómo hacer un currículum para personas y cómo hacer un currículum para la inteligencia artificial o estos ATS? ¿Cómo sería para las personas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Se acuerdan que vimos que podemos hacer dos en realidad? ¿No? Para el robot, ¿cómo sería? Para el ATS o la inteligencia artificial. Ya saben cómo hacerlo para que lo lea, lo entienda. Simple también, como decíamos hoy. ¿No? Y para la persona lo podemos hacer un poquito más bonito si es una entrevista física, personal o donde yo tengo que dejar, como se hacía antiguamente, físicamente el currículum. O si voy a la entrevista, puedo llevar también el currículum. Es conveniente llevar dos copias. Para uno y para la persona, para uno guiarse también con el propio currículum. ¿Bien? ¿Dónde encontrar las palabras clave que quiero incorporar? Que debo incorporar en mi currículum. En la misma postulación. Cuando uno se postula, a ver si encuentro acá algún ejemplo. A ver, acá hay uno, por ejemplo, en LinkedIn. Les muestro uno para que vean un ejemplo. Acá.
asistente de atención al alumno y docente. Bien, ven acá, mira una comparación con otras 100 personas. Ven, si yo pago el premio me va a decir. Pero acá está el empleo. Ven, fíjense, las responsabilidades, las habilidades. Yo esto lo puedo copiar, lo puedo pegar. ¿Está? Junto con mi currículum. Y ahí me va a decir cuáles son las palabras clave que yo tengo que sacar de acá y adaptarlas a mi currículum. Esta es la parte de LinkedIn tiene. Esta parte les muestro un poquito. En LinkedIn es importante que ustedes también pongan acá palabras clave. ¿Ven? Como esta, por ejemplo. Una buena foto de perfil, un encabezado y que esto también se vea después bien en el celular. Entonces, tener acá muchos seguidores también, muchos contactos también, eso también es importante. 700 a 1000 contactos está bien, digamos, y muchos seguidores, que cuesta mucho. Yo hace muchos años que estoy acá, pero cuesta mucho. Van a ver que acá uno también habla de uno, que es como una introducción general. También pone acá las publicaciones y después acá abajo empieza lo que es el currículum, la experiencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Todo esto de la experiencia, que yo tengo muchas experiencias, como verán, di clase en muchos lugares, aparte de otras cosas, de que trabajo de diseñadora gráfica, diseñadora web también, tengo mucha experiencia laboral. Todo está ahí, tal cual está ahí, lo tengo en el currículum. Después acá otra cosa importante, proyectos, reconocimientos o certificaciones. Acá está lo que les decía de inteligencia artificial. Y hice otro que terminé también de innovación educativa porque tiene que ver con la docencia, lo que a mí me interesa. Y las recomendaciones también son importantes en LinkedIn. Bien, reconocimientos y premios también es fundamental. ¿Está? Entonces es importante mencionar todo eso. Bien, a ver si acá me sale que... Sí, Agustina, levantaste la mano. Sí, yo fui. Bien, Eh, sí, Quería preguntar acerca, porque o sea, he visto en redes sociales acerca de que uno tiene que cuidarse de redes sociales cuando uno está trabajando, porque es cierto, no sé, ya es parte mía, no sé, es cierto de que los empresarios ven tus redes sociales sí. cuando, ah, Las redes sociales que cuando uno está en el trabajo, decís vos. claro, esas. Ah, no sé, no sé si tan así, cálculo. En realidad yo sí sé que las miran cuando uno se postula. Cuando uno se postula, lo que primero que van a hacer es justamente ver las redes sociales. ¿Por qué? Ahí está lo que es la reputación digital o la reputación en línea. Entonces, si yo tengo, es bien consistente, yo tengo público, lo que quiero que sea público, pero yo tengo redes sociales privadas que son privadas. Está, entonces, mantengo en privado lo privado y lo que es público lo quiero mostrar porque me sirve que lo vean, así lo hago, digamos. Por eso hay que separar bien la vida privada de la vida pública. Podemos tener un Instagram privado y un Instagram público, un Facebook privado y un Facebook público, y el LinkedIn que es profesional que sea público. Entonces, de esa manera tenemos más posibilidades también de que nos llamen para el trabajo al ver nuestra reputación digital o nuestra reputación en línea. ¿Está? Y hay jefes, sí, esto de agregar a los jefes y demás ya es una cuestión particular. Yo particularmente no agrego a nadie a mi Instagram personal, a menos que sean familias o amigos. Si ellos piden solicitud, lo ideal sería tener un Facebook laboral, digamos, o un Facebook público para aceptarlos ahí. Y decirle, no, no uso más esa red social, pedime solicitud acá, supongamos, ¿no? Para no tener problemas. Pero sí, es cierto que por ahí mandan solicitud a los Instagram. A mí me pasa, yo los rechazo y yo puse en mi Instagram personal incluso, que por ahí se ve o no, depende, o en mi puse también el link, en todos lados pongo el link a mi Instagram laboral. Entonces, si entran ahí, mucha gente me quiere seguir, no los acepto, lo elimino la solicitud y después se dirigen al otro, digamos. Pero sí, yo no mezclaría las cuestiones porque es muy complejo, es muy complejo. Es muy No, complejo no, el está tema. bien. Pero, no, no, está bien. Igual uno Y pregunta para estar seguro y ya está sacarse de bien, dudas. seguramente también está, también pasa que esto, seguramente. Por ejemplo, yo en un trabajo usaba mucho el celular porque estaba respondiendo consulta de los alumnos y mi jefe me miraba y yo le digo, no me diga nada porque mire, estoy trabajando. Le puedo mostrar con fecha, día, horario de que si estoy en el trabajo en WhatsApp es porque estaba respondiendo, porque estaba trabajando presencial, pero a su vez también respondiéndole consulta a alumnos.
Entonces, es relativo. Yo como trabajo y vivo de esto y en informática tengo que enseñar de redes sociales y un montón de cosas, en mi caso no habría problema. Pero sí, si uno está publicando cosas en el trabajo, a menos que sea en el horario del almuerzo o en el descanso, puede llegar a algún conflicto, evitar eso, digamos, en lo posible. Acá me preguntan, cuando la ATS rechaza el currículum en una empresa, ¿ese currículum ya no sirve? No, sí sirve. Quiere decir que por ahí había algo mal configurado en la postulación, estaba o no estaba bien adaptado para ese puesto. No quiere decir que no sirva el currículum. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo transformarlo. Y acá dice, bueno, también, sí, una situación compleja. Exacto. Hoy tienen que cuidar la reputación online y no mezclar lo público con lo privado. Uno tiene derecho a su vida privada y lo que quiere mostrar lo hará en la cuestión laboral, en mi caso. Pero yo en todo lugar donde trabajé, yo tuve muchas situaciones de vida, me mudé mucho, me casé, me divorcié, tuve hijos y demás, y mis jefes muchas veces no sabían una vez me dijeron, porque hubo una reunión de festejo de fin de año, fuera de lo laboral, digamos, y me dice un colega, no sabía que tenías hijas, me dice, por ejemplo, ¿no? Porque fíjense al punto en que yo cuido mi vida privada, que nunca nadie se entera en qué situación estoy, que no debe ser así, no se debe mezclar, no le debe importar. Mientras uno cumpla en tiempo y forma, y uno llegue y no mezcle la cuestión personal con la laboral, no debe haber ningún problema. Entonces, lo ideal es justamente bueno, acá me habla justamente de casos de desvinculación, sí, porque ¿qué pasa? Muchas veces hay licencias médicas y después resulta que están en el Caribe. ¿Está? Entonces, ojo con esas cuestiones. Pasa eso también, que hubo mucho abuso con esto de las licencias, esas cuestiones. Entonces, el empresario también por ahí está como obsesionado con esto y bueno, busca por todos lados. Entonces, ojo con eso, porque por ahí uno no publica nada, pero un amigo sí nos etiqueta y salta, ¿está? Y por ahí no tiene nada que ver, uno tiene derecho, ¿está? Pero también el tema de que nos escriban sábado o domingo. Eso también, la desconexión digital es un derecho también, eso también cuídenlo. Yo no respondo sábado y domingo a nadie, a menos que sea alguien particular, familiar y demás. No trabajo más los fines de semana. Entonces tengo un horario, lunes a viernes 9 a 18. Fuera de ese horario, no le respondo a nadie. Y los que me escriben ese horario siempre les aclaro que, bueno, por ahí ahora estoy trabajando. Bueno, ahora estoy fuera del horario, digamos, pero yo trabajo a veces hasta las 8 o 10 de la noche, depende del día. Y estoy trabajando y si no respondo es por eso. Bien. Pero es importante separar lo público de lo privado. Derivamos en otro tema, pero es importante. Y tratar de mantener esas cuestiones separadas para evitar problemas después, legales incluso en lo laboral. Bien, entonces tener cuidado con esas cuestiones. Porque sí, como dice Agustina, sí, obviamente que puede ser que nos estén vigilando mientras estamos trabajando, a ver si estamos en las redes publicando. Ahora, si yo lo hice entre las 12 y la 1 al mediodía, que estoy en mi hora de almuerzo, es otra cuestión. Es en mi hora, mi horario privado, digamos, particular, no es el horario laboral, digamos. Estoy comiendo, es mi tiempo. Bien, pero bueno, evitemos esas cuestiones para no tener problemas legales más que nada. Incluir tareas o solo logros, pongan los logros, qué lograron, no qué hicieron solamente. Trabajé en un almacén, en un kiosco. Bien, mejoré significativamente la presentación del kiosco, ordenando los elementos, no sé, por color, por forma, mejoró la presentación del local y esto atrajo más clientes, por ejemplo. Algo así tan simple se puede decir como un logro. Bien, la cuestión es saber venderse, como les decía. ¿Y qué tan largo? No más de 2 páginas también, simplificarlo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Quiero pasar un poquito esto. Igualmente, si hay preguntas, me van pasando por el chat, yo voy leyendo. Uso de inteligencia. Pedir que escriba todo, no. Lo tienen que redactar ustedes el currículum y después sí que me lo mejore, pero no que me haga todo desde cero. ¿Tá? ¿Cómo usar la inteligencia? Simulación, incluso con audio. Pueden decirle que les haga preguntas como para entrevistas para ese puesto de acuerdo a su currículum. Y les va a tirar una serie de preguntas. Ahí les puedo mostrar ahora. Ahora lo hacemos en la práctica para que lo vean. ¿Y hay algún riesgo ético al usar inteligencia o honestidad? Yo tengo que decir dónde la usé, en qué me ayudó puntualmente. Me ayudó en la redacción de mis logros, de mis objetivos. Me ayudó a aplicar el método STAR para cuantificar mejor mis logros y mostrarlos de mejor manera. Decirlo, ¿está? No asignarnos la autoría de que yo lo hice, yo soy una genia, ¿está? Tener cuidado con esas cuestiones. Bien. Por último, ¿cómo funcionan las videoentrevistas con inteligencia artificial? Ya lo vimos, nos pueden pedir grabado algo, ojo con eso. Una vez a mí me pidieron un audio, por ejemplo. Un audio donde yo tenía que explicar un poco mi trayectoria, lo que hacía y demás para un puesto por WhatsApp. O sea, así les digo. Ni siquiera el currículum me pidieron, no les interesaba el currículum, el audio.
O sea, ojo con esas cosas también. Bueno, ¿qué es el método STAR? Ya lo vimos. Las soft skills más valoradas ya las vimos, la adaptabilidad, ¿se acuerdan? Todo lo que tenga que ver con trabajo en equipo, comunicación, por ahí se valora más eso que lo técnico, porque el otro se puede aprender, pero eso ya no. Eso lo tengo que tener incorporado, es parte de mi cultura, de mis valores. Entonces a veces se valora más eso hoy en día, que parece contradictorio, ¿no? La era de la tecnología y todo, pero se valora más lo humano, lo personalizado y todas estas cosas como las soft skills que se llaman las habilidades blandas, está que las cuestiones técnicas. Bien, errores que me dejan afuera, ya vimos, ponerle un nombre, CV final o cosas así. Y la carta de presentación es opcional. Eso se usa mucho por ahí si lo voy a enviar por mail. Está bueno que nos ayude la inteligencia artificial a redactar una linda carta de presentación. Entonces lo pongo en el mensaje principal y después adjunto el correo, en el correo adjunto el currículum y entonces queda algo bien presentado. Explico quién soy, cuáles son mis objetivos, está, para qué me postulo y después adjunto el currículum en el mail. Sirve para esa situación, ¿bien? Y para ahí lo piden particularmente, o puedo hacer en el perfil profesional al inicio del currículum un pequeño desarrollo como introducción, ¿bien? Bueno, acá les hice como un resumen para que tengan en cuenta, los ATS rechazan el 88% de los currículum si uso mucha cuestión gráfica, ¿está? Yo soy diseñadora gráfica y cuesta hacer esto, pero bueno, si le pongo muchas cositas bonitas, barritas y cositas así como lo hacemos últimamente, no va a servir porque el ATS no lo va a leer, ¿bien? Si no lo leo, no funciona para ese trabajo, no quiere decir que no sirva el currículum, sino que me faltó adaptar algo. No se desalienten, ¿está? El formato de columna única de texto plano con tipografía simple es lo que más sirve y lo que más funciona. 96% logra una buena lectura, entonces van a pasar bien, ¿está? Un flujo lineal es legible, es entendible por el software y van a poder pasarlo, ¿bien? Y usen esto de la ingeniería inversa que decíamos de las palabras clave. Ver en la postulación, que me ayude la inteligencia artificial, cómo adaptar mi currículum con las palabras clave, ¿bien? Después, contenido de alto impacto, darle el toque humano, ¿está? Podemos hacer un resumen profesional, que es como el perfil profesional, eso es importante. No poner un objetivo genérico, ¿bien? Sino cosas que quiero lograr, que realmente quiero lograr. Mejorar económicamente, mejorar profesionalmente, tener nuevos desafíos. Yo soy una persona, por ejemplo, que se aburre bastante rápido de las cosas y necesito cambio y desafío constante. Entonces está bueno que a mí me gusta que me den, por ejemplo, para hacer cosas, incorporar la inteligencia artificial, generar cursos nuevos, hacer estos talleres. Para mí es un desafío, me gusta armar cosas, desarrollar, generar, porque si no me aburro hacer siempre lo mismo. Entonces, en mi caso es un desafío empezar en un nuevo lugar, dando un curso de algo. Por ejemplo, el año pasado empecé a trabajar en la universidad, fue un desafío, adaptarme, ¿no? Y bueno, preparar todo el material para 70 alumnos, estamos hablando. Después evaluaciones, exámenes finales, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva, y ahora estamos con el tema del cursillo de ingreso, también lo que es diseño gráfico. Entonces, esos desafíos, eso se puede poner también en la parte del perfil profesional y puede ser algo llamativo, interesante para después crecer en esa empresa por ahí. Usar el método STAR y fíjense el tema de incorporar inteligencia artificial porque se está incluyendo como competencia digital, se está pidiendo mucho desde el año pasado, yo empecé en el 2024 a estudiar la inteligencia artificial. El 2025 la empecé a aplicar en todo área, personal y laboral y en la parte educativa sobre todo, ¿no? En todo, desde perfeccionar el Instagram, LinkedIn, publicaciones, redacción de textos para clientes, para alumnos, trabajos prácticos, exámenes, evaluación. Siempre bajo la supervisión humana y sobre el tema que uno sabe. Yo no voy a ser un práctico de Excel si no manejo Excel. ¿Se entiende? Porque va a haber errores y cosas, inconsistencias. Entonces siempre, esto se llama human in the loop. O sea, que el humano esté justamente analizando esa información, que haya una revisión final humana de todo eso. ¿Bien? Entonces, acá los errores comunes, repetimos ahí como un resumen un poco de toda esta cuestión. ¿Bien? Ahora vamos a hacer una parte práctica, no se vayan, les voy a mostrar algo práctico, pero lo importante de esto es que el éxito no es, como les decía, tener más experiencia, sino saber venderse, comunicar el valor, tanto a robots, a estos ATS como a las personas. Entonces, la inteligencia nos puede ayudar a desarrollar de mejor manera todas esas cuestiones. Fíjense acá lo que les preparé con ChatGPT, ¿no? Algo simple. Yo acá le puse mi currículum, ahí les voy a mostrar.
mi currículum actual. Esperen que ahí lo abro. Esta es la versión 2026. Si ustedes la ven hace un tiempo, tengo que cambiar, actualizar la foto. Ese es mi currículum actual. ¿Ven? Simple, una columna, fíjense, datos personales, link a LinkedIn que piden mucho, y mi página web, que en mi caso la experiencia laboral, donde estoy actualmente y todos los otros lugares, la formación académica, qué estudios tengo, los cursos, congresos y disertaciones, porque también hago muchas disertación y exposición internacional. Entonces, poner lo más relevante, ¿bien? Publicaciones, que en mi caso suma, y conocimientos técnicos, premios, reconocimientos y demás. ¿Ven que es simple? ¿Bien? Un encabezado simple, son 3 páginas, me fui un poquito, pero y un perfil profesional. ¿Bien? Ese es mi currículum. ¿Qué hice yo acá? Lo puse acá y le puse convertir mi currículum a ATS 2026. Algo simple. ¿Está? A ver, acá me preguntan si trabajamos en muchos lugares, por ejemplo, 10 lugares, los 10 necesarios. No, en los más relevantes o los más importantes, donde uno quiera mencionar. O se puede mencionar un pequeño objetivo que se logró en cada lugar, también lo podés hacer. Pero tampoco es bueno mencionar los 10 lugares. Por ejemplo, lo que se recomienda últimamente es, yo también tengo muchos lugares, trabajé más de 20 lugares, imagínense. Pero acá pongo lo más reciente, por ejemplo, en experiencia laboral y docente, porque en mi caso va mucho lo docente también. Pongo los últimos 5 lugares o los últimos 5 años. No pongo todo, porque yo laburé en más de 20 lugares, imagínense, sería de 10 15 páginas esto. Entonces, poner lo más, o lo más relevante para ese cargo o esa postulación, ¿está? Y el método STAR lo podés usar para un objetivo general de cada lugar, por ejemplo, te puede llegar a servir para ayudarte con eso. Bien, pero fíjense, bueno, acá tiene errores la inteligencia, ven qué importante, ahora lo veo. Le dije que me lo convierta a ATS. Y miren qué importante. Lo convierte en formato optimizado para TS considerando lectura por sistemas automatizados, eliminación de elementos gráficos, jerarquía clara, palabras clave y enfoque en logros y resultados. Me pone acá, bueno, acá ya tiene un error, ven qué importante. ¿Esto qué hago? Lo copio y lo puedo pegar en un blog de notas o lo pego en Word, pero verifiquen esto, fíjense que ahí tiene un error. Acá está en inglés, no importa, pues lo traduzco. Y acá me hizo una redacción, hay que ver si está buena, si me sirve. Acá me puso, ven, en inglés otra vez, las competencias, como competencias generales. Educación universitaria y formación profesional, como que me simplificó un poco las competencias. ¿Ven? La experiencia sí me la respetó bastante, nada más que acá me redacta en lugar de mencionar títulos como yo tengo, ¿no? No tanto dato técnico, sino me desarrolla como en frases. Desarrollo de planificación anual, evaluación por competencias y proyectos aplicados. ¿Ven que suena mucho mejor? Integración de herramientas digitales en procesos tipográficos. ¿Se entiende a qué me refiero, no? Bueno, profesor, acá me ponen en diferentes lugares. Acá estoy en EDIS también, que estoy desde hace varios años, pero no estoy el 24, estoy el 21. Ahí hay otro error. Ojo con eso, ¿ven? Si yo miro acá mi currículum, en EDIS estoy del 21. Ah, en este era otro, me parece, a ver. Ah, no, este es otro lugar, está bien. Es este, no es otro lugar, pero acá sí está bien, ahí está. En EDIS estoy del 21. ¿Y qué cosa? No me puso las cursos, sino las asignaturas. ¿Qué estoy dando actualmente? Inteligencia artificial para negocios, que es cierto. Fundamento de marketing digital y escuela de emprendedores. También estoy dando emprendedurismo, porque tiene que ver también el marketing digital y todo esto. Excel, diseño web, Power BI y diseño gráfico digital le faltó acá. Por eso es importante verificar. Logros relevantes. ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? Ven que no les miento. Estamos actualizando justamente la actualización de todos los programas incorporando inteligencia artificial aplicada. Y contenidos prácticos, eso sí lo hago constantemente, trabajos prácticos integrados y demás, en productividad empresarial, tiene que ver también con todo eso. Bueno, educación, eso va a ir tal cual casi, conferencias y las habilidades, miren acá, me separó las habilidades técnicas y las áreas de conocimiento. Esto serían las hard skills o las herramientas, los que manejo, y faltaría por allí agregar un poco los soft skills, que acá no estarían, ¿bien? Pero acá me dice cuáles son los ajustes estratégicos que aplicó. Eliminación de columnas y diseño visual complejo, ¿ven? Uso de encabezado, inclusión de palabras clave,
redacción orientada a resultados y transferencia profesional. ¿Ven cómo nos puede ayudar la inteligencia? Eso sí, chequen todo, después pongan el currículum y comparen con lo que les hizo, porque van a tener que mejorarlo, no es mágico tampoco, ¿está? Y acá me dice, si querés, puedo optimizarlo para otras cosas. Yo le dije, sí, haceme una versión ultra ejecutiva de una página. Y sigue teniendo el error. Fíjense que escribió mal mi nombre. No importa. Lo copian, lo pegan, después lo corrigen. ¿Ven? Esto sería para una página. Me lo simplificó, fíjense acá. Ultra simplificado para una página. ¿Bien? Fíjense acá, experiencia profesional. Y acá como que ya me lo mezcló todo, me lo generalizó, pero me lo simplificó, como le pedí. Las cuestiones técnicas, las distinciones. Entonces me queda una página. Y después también le pedí que me lo ajuste para un empleo para los reclutadores de LinkedIn. Entonces acá fíjense, me dice un encabezado llamativo, ¿no? Le agregó keywords, que son las claves, las palabras clave, sector educación y sector corporativo. Porque yo no solamente doy clases, sino que también trabajo con empresas y con instituciones, haciendo páginas web, diseño gráfico, otras cuestiones. Entonces me puso profesora universitaria, diseño gráfico digital, Excel, Power BI, inteligencia artificial aplicada a la educación y negocios, innovación educativa y consultora en transformación digital. ¿Qué es lo que hago actualmente? Estoy trabajando con muchos emprendedores donde les ayudo a potenciar su emprendimiento y a incorporar toda esta transformación digital desde lo gráfico también, ¿no? Entonces, está perfecto eso para ponerlo, por ejemplo, en LinkedIn, para que me encuentren. Y acá ven, me dice en la sección de sobre mí o acerca de, para que me encuentren con palabras clave. ¿Cómo lo puedo redactar? Fíjense qué interesante. Por ahí faltaría agregar algunas cosas. La experiencia, reescritura estratégica para LinkedIn. Fíjense qué interesante. ¿Ven? ¿Cómo lo va armando la inteligencia? ¿Cómo nos puede ayudar? Las skills. Fíjense. Prioriza skills exactas. Estas deberían estar cargadas textual. Higher Education, bueno, mucho en inglés, porque en LinkedIn se busca mucho en inglés. Business Intelligence, Advanced Excel, etc. Lo mismo que decimos en castellano, pero en inglés. Y fíjense, bueno, esto ya es muy, muy avanzado, pero se llaman keywords booleanas, donde vamos a aparecer. Si me buscan, tendría que poner university professor o docente universitario, graphic designer o diseño gráfico. ¿Está? Como para que machear se llama, ¿no? Para que me encuentren o machen mis palabras clave con mi currículum y poder encontrar mejor trabajo. Fíjense qué importante. Para machear en educación superior, tecnología aplicada, formación corporativa, porque también hago capacitaciones en company o me llaman para capacitar a los empleados en una empresa, en Excel, por ejemplo. Transformación digital, esto de pasar un negocio estático o que está caído, digamos, y levantarlo un poquito con marketing digital, emprendedurismo, inteligencia artificial e innovación. Fíjense qué interesante, ¿ven? Si querés atraer más universidades, me dice subir peso de Higher Education. Si quiero atraer más empresas, Consulting, Business Intelligence, Corporate Training, que es entrenamiento corporativo. Y si quiero internacional, hacer toda la versión en inglés. Fíjense con este ejemplo que les hice, que lo pueden aplicar ustedes. Suben el currículum y le dicen que lo convierta a ATS. Algo así de simple. Con eso ya van a lograr un resultado donde van a poder ver cómo lo vería el robot y van a tener mayores posibilidades. Y después lo pueden adaptar para un montón de otras cosas. Una vez que lo cargan, pueden pedirle que haga un montón de cosas. Por ejemplo, acá le podrían poner la postulación y cuáles serían las preguntas que me harían en una entrevista para esta postulación, por ejemplo. Y empezar a practicar con la inteligencia artificial todas estas cuestiones. ¿Bien? Entonces, ya saben cómo aplicar todo esto que vimos recién. A ver, ahí les voy a poner todo esto que vimos justamente en este taller para que lo puedan aplicar en la vida real, digamos, ¿no? Vamos a ponerle este, así lo ven. Y con esto ya nos despedimos, ¿está? Nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, creo que les ha sido bastante interesante, espero que les sirva, les sume, y bueno, que les haya gustado y que lo puedan aplicar sobre todo. Cualquier cosa, bueno, acá pueden escanear para seguir mis redes sociales, está mi página web, griseldaler.com, así como es complicado
el apellido cortito con H entre medio, pero bueno, ahí me pueden encontrar, contactar y cualquier cosita que necesiten me van preguntando. Muchas gracias, Darío. Hago un esfuerzo porque sea didáctico, justamente. Una de mis fuertes supuestamente es esa, la pedagogía y que sea didáctico. Trato de explicar algo muy complejo de manera lo más simple posible, digamos. Así que para que quede también, ahí ya saben ahora ustedes lo que es una ATS, cómo usar la inteligencia artificial, cómo aplicarlo y bueno, espero que los pueda potenciar, que consigan ubicarse mejor laboralmente y bueno, les recomiendo cursos siempre, ¿no? De lo que sea, donde sea, pero empiecen a incorporar lo que es la inteligencia artificial en todo, ¿bien? Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Que anden muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Exacto, un buen trabajo para todos y que nos guste estar ahí y lo hagamos con placer, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar. La capacitación, pregunto si queda grabada. Calculo que sí, se está grabando, así que calculo que después se va a poder compartir. Ya les voy a decir después a los encargados que lo compartan. Sigan el canal de Edis, el canal de WhatsApp de Edis o las redes, así se enteran por ahí o lo pueden pedir o cualquier cosa. Me escriben a mí, me lo piden y se los paso. Ya les voy a pedir el link porque esto va a tardar un ratito en procesarse, quizás recién para mañana esté y ahí se lo vamos a poder compartir. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao, chao.